Bueno, vamos a ver, estimados alumnos. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Si es así, pueden tomar el micrófono. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Julissa dice que no me escucha. ¿Me escuchan ustedes? Sí, se escucha. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, la compañera tiene algún problema con su audio. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver. Marlene me está haciendo una pregunta. Ella dice, el 10 de noviembre es el examen final, ¿verdad? No, es falso. El examen final de filosofía va a ser el miércoles. Perdón, sí, tiene razón. Disculpe, tiene razón, es el miércoles 10. El miércoles 10 de noviembre es el examen final de filosofía. Sí, no, disculpe. Lo que sucede es que el día 8 es que empiezan los exámenes, por eso estaba equivocado yo. Pero sí, el miércoles 10 de noviembre tenemos el examen final de filosofía. O sea, ya nos quedan pocas clases. Si usted ya ingresó, no hay ningún problema. Entra en forma automática, Yulisa. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver la segunda parte del conocimiento. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer primero vamos a ver los elementos del conocimiento, ¿verdad? Pero vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos el martes pasado. Cuando captamos algún objeto, podemos verlo desde dos perspectivas. El primero es la experiencia empírica y el segundo la experiencia racional. Cuando hablamos de la experiencia empírica, nos estamos refiriendo al conocimiento que ingresa a través de nuestros sentidos. Puede ser el sentido del oído, la vista, el olfato, el gusto o el tacto. Esa es la vía por la cual tenemos contacto con la realidad. De esa manera sabemos qué es lo que estamos conociendo. Entonces, esa es la experiencia sensorial, ¿verdad? De sentidos. Cuando la información de la realidad, sea un pájaro, sea un ratón, sea un perro, un carro, un árbol, una persona, el sol, el aire, la tierra, cualquier elemento que tengamos frente a nosotros, cuando ingresa a través de uno de los sentidos, como impulso llega al cerebro. Y en el cerebro, entonces, tenemos la experiencia racional, la experiencia con nuestro pensamiento, en el cual pueden darse dos elementos, ¿verdad? Uno, la evaluación en relación a conocimientos previos.
Y el segundo, si es un conocimiento nuevo, pues ingresa y se acomoda con los otros conocimientos que ya tenemos. La representación mental de un fenómeno se establece por medio de tres elementos del conocimiento. Tenemos dentro de ellos el objeto, el sujeto y la representación. Vamos a ver ahorita qué es cada uno de ellos. El objeto es la realidad a la que hace referencia el conocimiento. El ser humano vive en una realidad concreta con una serie infinita de objetos que interactúan. Cuando estamos frente a cualquier fenómeno, nos damos cuenta que hay cualquier cantidad de elementos. Por ejemplo, si están ustedes en una calle, pues van a ver rótulos, van a ver aves, van a ver insectos, personas, grama, árboles, cielo, aire, polvo, casas, edificios, comercios. Pero eso sí, ustedes van a ponerle atención a algo que les genera interés. Lo demás va a quedar como parte del paisaje, ¿verdad? Esa es una manera concreta de ordenar el caos que tenemos enfrente. No solo nosotros ordenamos el caos, también los científicos ordenan el caos para poder estudiarlo. Lo mismo hacen los periodistas. Las noticias ocurren en cualquier momento, pueden ocurrir en forma simultánea. Sin embargo, cuando ustedes compran un periódico y lo vean, se dan cuenta que la realidad está clasificada. En unas páginas está solo política, en otras solo economía, en otras solo deportes, en otras solo espectáculo, en otras solo opinión. Y así tienen una realidad clasificada. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vamos a clasificar aquello que nos interesa. Por eso decimos, la realidad es única. Tiene una unidad en la que se encadenan todas las cosas. Ahora entramos con el sujeto. El sujeto es quien conoce la realidad. Son ustedes. Son cualquier persona que tiene ante sí cualquier cantidad de objetos. Y esos objetos van a ser a los que les preste atención. Por eso decimos, no existe un objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto, porque es el ser humano el que le da categoría de objeto de conocimiento. ¿Verdad? El objeto de conocimiento puede ser una cosa, algo muy concreto, puede ser una persona o puede ser un fenómeno. Por ejemplo, la luz. Puede ser la luz del sol, puede ser la luz de una lámpara, de una vela, de una fogata. Entonces no es cosa, no es objeto, es un fenómeno. Y de igual forma le podemos prestar atención. Y también el ser humano puede ser sujeto u objeto de conocimiento. Somos sujetos de conocimiento cuando estamos inspeccionando algo. Por ejemplo, ustedes tienen un nuevo reloj y lo empiezan a observar. Entonces, el reloj es objeto de conocimiento. Pero, si a usted le dicen, pasa a su casa una persona y dice, fíjese que estoy haciendo una encuesta y quisiera que usted me ayudara a responderla. Si usted accede, en ese momento, usted pasa a ser objeto de conocimiento. Porque el entrevistador o encuestador va a anotar los datos que usted le proporcione. Y después usted ya no es persona, va a ser un número.
porque van a decir, el 10% de la población piensa tal cosa, y el 15% está en desacuerdo con tal cosa, ¿verdad? Entonces pasamos a ser un número, somos objeto. Y podemos entonces tener esa dualidad, podemos ser sujeto u objeto de conocimiento. El ser humano le da sentido al desorden, al caos de la realidad. El conocimiento le da un orden a ese caos, le da jerarquía, es lo que les expresaba, ¿verdad? En la realidad no hay orden, lo que hay es un desorden, pero nosotros le damos el orden en el sentido de lo que nos interesa, lo demás que siga así. De esa manera distinguimos lo que es bueno o lo que es malo, lo útil de lo inútil. Y ahorita vamos con la representación. Ya vimos entonces objeto y sujeto. Pasamos a la representación. Es una representación de la realidad, la cual es diferente a la realidad en sí. ¿Por qué es diferente? Porque la realidad nos pinta algo con todos sus elementos. La representación va a ser un concepto, una palabra, o dos palabras, o un conjunto de palabras. Ustedes ven un volcán que está haciendo erupción. Lo ven y lanza llamas, lava, humo. Entonces, después a ustedes, a ese eh, cono enorme, le llaman volcán. Volcán y erupción. Y de esa manera se lo van a comunicar a otras personas. Entonces ya no van a tener necesidad de describir ese cono que está ahí haciendo erupción, sino básicamente van a decir volcán de fuego y erupción. Pues esa frase es una representación de la realidad. Igual, ven en la calle a una persona que va caminando y no lo van a describir con todos sus elementos, van a decir hombre, mujer, niño. Y en esa palabra, en ese concepto, ustedes tienen todos los elementos de ese objeto de conocimiento que vieron. Es lo que llamamos concepto. ¿Verdad? De esa manera aprendemos la realidad. Y después el sujeto lo comunica por medio de signos o símbolos, palabras, imágenes, sonidos. Palabras si lo escribe, imágenes si muestra algo y sonidos a través de la vía oral. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ven en la parte superior, tenemos una planta que tiene muchas hojas, es enorme, es alto, con un tronco, muchas ramas. Y quien lo ve, a eso le llama árbol. Entonces, en la palabra árbol, en el concepto árbol, está incluido todos los elementos de esa planta. Esa es la representación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se produce el conocimiento. En el centro tenemos el sujeto que conoce. Del lado izquierdo tenemos un vehículo de color rojo. Ese es el objeto de conocimiento, es lo real, es lo objetivo. Y este sujeto se recuerda que hace años le gustó un carro de color naranja. Y entonces, esa es una información que tiene en el cerebro. Es un proceso mental. Y como es un conocimiento previo, a partir de ese conocimiento, va a evaluar el nuevo conocimiento. Entonces,
Así va a poder decir, el carro rojo es bonito igual que el naranja o es feo en relación al naranja. Es más grande que el naranja o más pequeño que el naranja. Me gusta igual que el naranja o no me gusta. Entonces, esta es la forma de que aprendemos la realidad. Aquí tenemos otra gráfica cerca de cómo se origina el conocimiento. Tenemos el sujeto que quiere conocer, en color lila. Y ahí viene y encuentra un objeto en el que pone sus sentidos. Puede solo ser la vista, puede ser el tacto, o ambos. Y entonces, ese tablero con cuadritos blancos y negros y que tiene figuritas de plástico, le denomina ajedrez. Es el concepto, es la representación. Y eso es lo que lleva al cerebro, ¿verdad? Entonces, la relación entre su representación mental y esos impulsos que recogió de la realidad es lo que genera un nuevo conocimiento. Veamos ahora las características del conocimiento. El conocimiento es acumulativo. El conocimiento es perfectible. El conocimiento es perenne. Entonces tenemos los tres elementos que tipifican el conocimiento. Veamos qué es cada uno de ellos. El conocimiento acumulativo. La memoria conserva el recuerdo de las percepciones. Cada persona recibe de su sociedad y de su tiempo el conocimiento anterior, ¿verdad? Recuérdense que cuando nacemos ya hay un conocimiento que ha sido dado por la sociedad, por la familia, por los amigos, por la universidad. Y ese conocimiento yo lo percibo, lo recibo. No es un conocimiento mío, sino es un conocimiento que se ha ido acumulando de generación en generación. Y entonces me llega a mí como parte del legado del entorno social. De esa manera sabemos distinguir entre el ruido del motor de un vehículo, un avión y un tren, porque previamente lo he escuchado. Si yo no hubiera escuchado cómo suena el motor de un vehículo, un avión y un tren, entonces sería un conocimiento nuevo. Pero si lo sé distinguir, quiere decir que es un conocimiento que yo ya tengo previamente. Entonces es un conocimiento acumulado. El conocimiento es perfectible. El conocimiento se transmite de generación en generación. Pero en algún momento puede ocurrir un error o una deficiencia. En la historia de la humanidad hemos observado cómo con el paso de los años nuevos descubrimientos hacen ver que se cometió un error previamente y se corrige. Y después existe un nuevo conocimiento que aclara cómo es el conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente se creía que la Tierra era el centro del universo. Y no solo el Sol, sino las estrellas gravitaban en torno a la Tierra. Después, gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, se logró determinar que eso no era cierto. Lo cierto era, pues, que es la Tierra la que gravita alrededor del Sol y forma parte del sistema solar, ¿verdad? Igual antes se consideraba que la Tierra era plana. Y cuando se llegaba al límite, ¡pum!, se caía. Hoy sabemos que eso era erróneo. La Tierra
Es más o menos circular, no es exactamente circular, pero tiene una forma de ese tipo, ¿verdad? Y de esa manera es que se han ido generando nuevos conocimientos que perfeccionan nuestro conocimiento. Por eso decimos, el conocimiento es perfectible, porque se puede modificar, se puede mejorar, se puede perfeccionar, ¿verdad? De esa manera, el ser humano conoce nuevos y mejores conocimientos. Decimos que el conocimiento es perenne. En cada movimiento se descubren nuevos experimentos. Si el conocimiento no fuera acumulable, cada científico tendría que comenzar de cero siempre, ¿verdad? Sin embargo, cuando alguien quiere hacer una investigación, por ejemplo, sobre una X enfermedad, pues no empieza de cero, empieza a investigar lo que ya se conoce y lo que busca es perfeccionar ese conocimiento. Por eso decimos que el conocimiento es perenne, siempre está ahí. El conocimiento se modifica, se manifiesta por medio del lenguaje, porque los seres humanos tenemos conocimientos no para guardarlo, sino para compartirlo, ¿verdad? Y lo compartimos de diferentes formas. Lo podemos hacer siempre en el sentido lingüístico, ¿verdad? El sentido lingüístico comprende lo escrito y lo hablado, o sea, lo oral. Por eso decimos que los conocimientos son convertidos en lenguaje para ser almacenados en la mente y ser compartidos con otras personas, a través del texto, a través de la voz. Ahora bien, ¿qué es la verdad? ¿Qué entendemos por verdad? Los griegos conceptualizaban la verdad como aletheia. Para ellos era lo que no está oculto, o sea, lo que podemos percibir. En latín es veritas, que significa rigor, exactitud. Ahora bien, busquemos esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española, que nos dice en la parte superior que esta palabra proviene del latín, veritas, y de ahí nos da una serie de definiciones. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre sin mutación alguna. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Cualidad de veraz. Expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige o reprende. O realidad así secas. Entonces vemos cómo podemos interpretar el concepto, ¿verdad? De diferentes maneras. La definición clásica dice que la proposición es verdadera cuando lo que afirma corresponde con la realidad. O sea, es exactamente lo que plantea la realidad. El problema es que solo refiere un contacto sensorial. Es ahí el problema, ¿verdad? Porque se recuerdan cuando Adela Cortina nos decía, la filósofa española, que no tenemos posibilidad de ver la realidad tal como es, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces, esa realidad es de esa manera porque la única manera que tenemos de tener contacto con la realidad es a través de nuestros cinco sentidos. Y es posible que en algún momento nuestros sentidos nos engañen o nos confundan. Por eso, en la actualidad se dice que cualquier nuevo conocimiento se fundamenta más en saberes previos que en los datos tomados de la realidad a través de nuestros sentidos, ¿verdad?
Eso quiere decir que para un ser humano es vital tener en su hacer, en su pensamiento, en su memoria, conocimientos previos, porque eso nos van a servir para validar o no un nuevo conocimiento. Veamos, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué es o para qué sirve? A ver, jóvenes, díganme, ¿qué ven y para qué sirve? Un gallo. ¿Y para qué sirve? Para marcar las horas. ¿Perdón? Para marcar ciertas horas del día. Para marcar ciertas horas del día, gracias. ¿Alguien más? También puede servir para el almuerzo. ¿Perdón? También puede servir para el almuerzo, le digo. Como alimento. ¿Qué más? Para peleas de palenques. Para peleas, ¿verdad? O para reproducción de la especie. Algunos lo tienen como un ave ornamental, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente acerca de ese animal. No todos coincidimos sobre qué utilidad pueda tener. Y eso es lo bueno del ser humano, ¿verdad? Porque tiene diferentes facetas, diferentes ángulos para ver la realidad. Entonces, es ahí donde cabe la teoría consensual de la verdad. Porque, vean ustedes, hablamos y existen 4 o 5 versiones de qué hacer con ese animal. Y podemos en un momento dado llegar a un consenso, ¿verdad? No, entonces mejor dejemos lo que sea alimento. O fíjense que es muy bonito, mejor que estén ahí en el jardín. O ganemos dinero, vamos a pelear con él, vamos a ponerlo y que apuesten. O no, fíjense que mejor usémoslo para reproducir, compremos unas gallinas y así vamos a tener muchos animalitos y los podemos vender. ¿Ven? Entonces, no estamos de acuerdo o tenemos diferentes perspectivas. ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo? Bueno, nos ponemos de acuerdo a través del diálogo, ¿verdad? Está bien, pongámonos de acuerdo, es un animal ornamental. Ahí llegamos a un consenso. Hegel dijo que la verdad de un conocimiento depende de su posibilidad de ubicarlo dentro de un conjunto de conocimientos admitidos como verdaderos. Un conocimiento va a ser aceptado cuando sea ubicado dentro de un sistema existente. Entonces, si ya nos pusimos de acuerdo, es un conocimiento que ya es aceptado. Aquí tenemos mecanismos que deben establecerse para construir una verdad de consenso. Primero tenemos A, postulado básico de subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Subjetivismo es nuestra mente, nuestro pensamiento. Cada uno, cada ser humano, tiene una subjetividad. Esa subjetividad es su pensamiento. Porque aprehende la realidad y esa realidad la traslada a su pensamiento y su pensamiento crea una representación. Esa es la subjetividad. Aquí está. La persona accede a la realidad por medio de sus sentidos. La interioriza y crea una representación simbólica en su mente, ¿verdad? Entonces eso es cabal el postulado básico del subjetivismo. Ahora la B. La persona verifica su representación a partir del diálogo con otros individuos, instituciones o libros para alcanzar una verdad de consenso. ¿Y cómo llegamos a un consenso sobre un hecho concreto? Bueno, primero es postulado básico. Lo conocemos, lo interiorizamos y creamos una representación. Y después lo dialogamos con otros individuos para alcanzar una verdad de consenso. Eso es lo que ocurrió o ha ocurrido siempre en el campo científico. Por ejemplo,
cómo se ha llegado a conceptualizar las características del sistema solar, en el cual está inserta la Tierra. Ustedes pueden ver ahí que la Tierra es la que gira en torno al Sol, ¿verdad? Y fíjense que en los últimos años los científicos no han estado de acuerdo en cuántos son realmente los planetas que existen en el sistema solar. En algunos momentos se habla de que hay más o hay menos. Algunos los califican de planetoide, otros sí son planetas, ¿verdad? Y hay algunos que nos dicen, fíjense que aparte de los que tenemos aquí, existen otros que no vemos. Ah, ¿y dónde están? Bueno, están por ahí. Como ven, por ejemplo, en esta imagen, falta Plutón. No está Plutón. Es un planetoide. Pues, cada nuevo descubrimiento es discutido entre los científicos. Y a través de esa discusión se llegan, o se pueden o no llegar a consensos. Ese es un consenso de la verdad científica. No todo proceso de búsqueda de consenso puede considerarse válido. Se necesita establecer mecanismos de validez, como la participación de expertos en la materia para aportar argumentos sólidos. ¿Qué significa eso? Bueno, que cualquier persona, ustedes o yo, podemos llegar a consensos en torno a casos concretos de la realidad. Pero en términos científicos, únicamente lo pueden hacer los expertos, antropólogos, sociólogos, comunicólogos, médicos. Entre ellos pueden crear consensos sobre la materia científica que les compete. Según Habermas, un filósofo alemán, el lenguaje es la mejor muestra de la creación de consensos intersubjetivos, aunque las exigencias de madurez e independencia puedan parecer utópicas. Como ya les dije anteriormente, la forma en que podemos divulgar el conocimiento científico es a través de la forma oral o escrita. Y de esa forma también podemos llegar a consensos intersubjetivos, a consensos entre varios científicos. Ahora veamos qué entendemos por conocimiento científico. La epistemología busca los fundamentos filosóficos del conocimiento científico. ¿Se recuerdan cuando veíamos la diferencia entre episteme y opinión? La opinión es una cuestión superficial. En cambio, episteme es algo con un fundamento científico. Eso es la epistemología. Y la epistemología se interesa por dos aspectos concretos. El primero, el carácter empírico de su metodología. El segundo, el análisis lógico del lenguaje científico. Ahora, cuando hablamos del carácter empírico de su metodología, significa que podemos conocer la metodología, pero no basta tenerlo en un plano teórico, sino tenemos que ponerlo en práctica. Eso es empírico. El carácter empírico es ponerlo en práctica. Les pongo un ejemplo. Ustedes llevan ahorita un curso que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. ¿Por qué llevan ese curso? Porque los están preparando a ustedes para que el día de mañana, que puede ser el próximo semestre, puedan desarrollar una investigación científica con un método concreto y que ustedes puedan desarrollar el método. Entonces, métodos y técnicas de investigación los está preparando a ustedes para que puedan poner en práctica ese conocimiento. No tiene ningún sentido que ustedes conozcan métodos y técnicas de investigación si no los ponen en práctica, si no lo utilizan en sentido empírico. Eso es el aspecto científico, ¿verdad? Tienen que poner en práctica la metodología. Y el segundo, el análisis lógico del lenguaje científico,
es porque tenemos que entender qué es lo que planteamos, ¿verdad? ¿Cómo lo desarrollamos? Uno es poner en práctica la metodología y otro es comprender el lenguaje científico. Como ustedes saben, cada especialidad tiene su propia terminología, su propio léxico. No es lo mismo escuchar a un físico nuclear, por ejemplo, que a un médico, un arquitecto, que un sociólogo. Cada uno de ellos tiene un lenguaje científico propio. Y lo que hacemos entonces es hacer un análisis lógico de la interpretación que tengamos de ese lenguaje. El conocimiento científico busca liberar al ser humano de creencias falsas, prejuicios y dogmas acríticos. La epistemología estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Cuando hablamos de que el conocimiento científico busca liberar al ser humano, pues no es solo una cuestión retórica, sino que cuando ustedes tienen la posibilidad de hacer investigaciones científicas, de esa manera pueden derrumbar, pueden hacer a un lado prejuicios y creencias falsas. Normalmente estas creencias vienen de la religión. La religión trata de mantener al ser humano atado a dogmas, a veces prejuicios. Y lo que busca la ciencia es que el ser humano pueda ser libre, pueda tener libre albedrío. Eso significa tener libertad de opinión, pero una opinión bien fundamentada, ¿verdad? La función de la epistemología es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos. Y para ello utiliza factores de carácter social, de carácter psicológico y de carácter histórico, lo cual determina una exposición muy amplia en términos de ambiente que involucre todos estos elementos. La epistemología aborda la filosofía y el conocimiento tratando de dar respuesta a preguntas vitales como las siguientes. ¿Qué es el conocimiento? ¿Para qué sirve? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Y esa es una pregunta clave, ¿verdad? Porque lo que percibimos a veces no necesariamente es así. Por eso tenemos que hacer una comprobación científica para llegar a la realidad concreta. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Dudas. ¿Qué dudas tienen acerca de lo que vimos hoy? Pueden tomar el micrófono. De mi parte todo claro, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda? O sea, Lee, que para poder llegar a la verdad tendríamos, bueno, como la verdad es relativa o subjetiva, porque es lo que cada quien piensa, para llegar a la verdad teníamos que hacer un procedimiento científico, o sea, una investigación, para poder determinar que cada cosa es verdad. Si no estoy mal. Exacto, así es. Pero cuando se refiere a aspectos de carácter científico. Pero, por ejemplo, para cuestiones concretas, como el ejemplo que les puse del gallo, pues basta con que nos pongamos de acuerdo sobre cuál va a ser la utilidad que le vamos a dar a ese animal, ¿verdad? Ajá. Excelente, Lee. Bueno, ¿está bien? ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense que les quiero informar lo siguiente. El próximo martes no vamos a tener clase, pero solo me refiero a filosofía. Ustedes van a tener clase con los otros cursos, ¿verdad? Porque yo tengo una actividad académica y entonces se me traslapa con el curso de ustedes. Entonces, vamos
a tener clase hasta el jueves 28 de octubre. ¿Verdad? Por favor, si ustedes le pueden comunicar a sus demás compañeros que no vamos a tener clases de filosofía el martes 26 de octubre, sino vamos a tener la próxima semana solo clase el día 28 de octubre. Lick nos debería hacer favor de subir las diapositivas. Sí, ahí se las voy a subir. Ok. Bueno, entonces están informados, jóvenes. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctor.